El capítulo 25, como seguro ya se han dado cuenta, consta de 4 breves párrafos. Sin embargo, son bien importantes. También hay que aclarar que, por supuesto, acerca del matrimonio, la palabra del Señor dice mucho más. Sobre todo en pleno siglo XXI, donde vemos tantas cosas, tantas posiciones que hay actualmente con la cuestión del género, estas dificultades que seguramente no se vivieron en el siglo XVII, siglo XVI, el auge del divorcio, el cual para muchos pensadores hoy en día es mayor, más evidente que en siglos anteriores. No solamente el auge del divorcio entre la sociedad, sino el auge del divorcio entre personas que se llaman cristianos. La proliferación y el crecimiento acerca de este tema. Una situación que probablemente en el siglo XVII no se vivía tan abierto como hoy. Es por eso que quizás veamos que la confesión en ese aspecto sea muy básica en su definición del matrimonio. Otro detalle también que podemos ver es que no hay una definición como tal del matrimonio, simplemente dice los objetos del matrimonio, lo lícito y algunos aspectos, pero no da una definición. Vamos a tratar esta noche de abordar esos aspectos. Los 4 párrafos están divididos o tocan de la siguiente manera. El primero habla de la regla monógama del matrimonio, es decir, es entre un hombre y una mujer. No está admitido la poligamia, ni en ninguna etapa de la historia de la humanidad era permitido. Pero David y Abraham y esto y lo otro, bueno, eso lo vamos a tocar ahorita, pero la regla monógama del matrimonio nos habla el párrafo 1. En el párrafo 2 vamos a ver los propósitos del matrimonio y los párrafos 3 y 4 nos van a hablar de los sujetos lícitos del matrimonio. ¿Quiénes pueden casarse? ¿Para quiénes es el matrimonio? Esas son las 3 subdivisiones del párrafo, como lo ven, bastante sencillo. Vamos a ir, antes de abordar los 3 párrafos, a dar la definición que decía que nuestra confesión carece. Es muy importante entender qué es el matrimonio, cómo está fundamentado el matrimonio, y una vez que tengamos eso claro, abordaremos los siguientes párrafos. El matrimonio, lo dice Jane Addams en una frase más básica, es un pacto de compañerismo. Otro autor, Sam Waldron, expande un poco este mismo concepto y dice: es una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente que los introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidireccional durante toda la vida. Observen, hermanos, el concepto del matrimonio que estos 2 autores, teólogos respetados, está fundamentado. Es un pacto. Para que nosotros entendamos entonces la trascendencia y el fundamento del matrimonio, tenemos que entonces definir o tenemos que tener claro cómo considera Dios que es un pacto. ¿Cómo ve Dios que es lo que significa tener un pacto? La escuela dominical de que hemos tenido hace un tiempo, y si mi vista no me engaña, yo he visto a la mayoría ha estado en esas clases. Ustedes por lo menos recuerdan que la relación entre Dios y los hombres está fundamentada sobre la relación del pacto, ¿cierto? Y que para Dios un pacto es una transacción muy importante. El mejor ejemplo de eso está en Génesis capítulo 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, que Abraham le dice, cree a Dios que le va a dar hijos, que le va a tener descendencia, y que Abraham le pide a Dios, como un hombre de su época, qué señal, cuál es la garantía de que él va a obtener la promesa que Dios le está dando. Siendo él que él veía que iba envejeciendo, su esposa también iba envejeciendo y era estéril, y naturalmente él tenía ciertas dudas, no de la palabra de Dios, pero sí de su capacidad. Entonces, en esa señal Dios le dice,
tráeme unos animales, esto está hablado en Génesis capítulo 15, lo hemos leído. Ustedes recordarán que Abraham parte los animales por la mitad y los pone como en una canal, mitad y mitad, y hace que la sangre haga un camino. Abraham, dice la Biblia, que Abraham se llenó de temor. Era normal porque Abraham entiende qué está pasando allí. Para la época, los pactos entre las naciones más poderosas que otros, o entre personas que tenían mayor influencia que otros, se sellaban de esta manera. El inferior, o el que tenía la menos posibilidad de cumplir, pasaría entre el charco de sangre que se hacía entre los animales. Imagínense la salpicadura de sangre en los pies, y en la manera que se sellaba: esto me puedes hacer si yo no cumplo con la parte de mi pacto. ¿Estamos claros con esa seriedad del pacto? Para Abraham, lo maravilloso del capítulo, hasta el momento no hemos dicho nada impresionante, pero Abraham en una de esas ve que hay una antorcha que pasa entre los animales. ¿Qué sucede ahí? Dios mismo, no teniendo por qué hacerlo con Abraham, pasó entre los animales y le dijo: me deje yo de existir, le está diciendo, si yo no cumplo lo que te prometí. Entonces Abraham hizo un pacto conmigo. Abraham está lleno de temor porque así mismo Dios lo ve. Así es la trascendencia de ese compromiso que se adquirió. Es un pacto. Puedes venir por mí, por mi vida, si yo no cumplo lo que yo estoy prometiendo en este momento. Entonces, viendo que esa es, hermanos, la relación que Dios tiene con los hombres, el matrimonio, ante todo, hermanos, es un pacto. Y simboliza, es una parábola viviente, simboliza, dice Pablo en Efesios capítulo 6, que está para describir la unión pactual que tiene Cristo con su iglesia. El matrimonio tiene como propósito, según Pablo en Efesios capítulo 5, perdón, dije 6, es capítulo 5, que tiene como propósito describir a la humanidad el pacto que tiene Cristo con su iglesia. Por eso dice: maridos, amen como Cristo amó la iglesia, santifíquenla como Cristo murió por ella, mujeres, sujétense como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso es un pacto matrimonial. Y un matrimonio, el matrimonio es eso, un pacto de compañerismo, una promesa pública jurada por un hombre y una mujer que los introduce en una relación para un compañerismo multidimensional. Eso significa que hay un compromiso entre ella y yo de compañerismo multidimensional. Significa en todas las áreas de la vida, en las cosas del alma, en las cosas espirituales, en las necesidades físicas. Yo seré tu compañero y te acompañaré y estaré contigo en todo eso. Que es sellado y cuya intimidad, la intimidad sexual, es el epítome de esa unión. Una unión que no existe con ninguna otra persona. ¿Estamos claros con la definición de matrimonio, hermanos? Vemos la importancia que tiene el matrimonio en ese sentido. ¿Por qué yo puedo decir eso? Entonces, que el matrimonio es un pacto, y un pacto que simboliza lo de la unión de Cristo con su iglesia, porque la palabra de Dios luego en toda su extensión habla del matrimonio como un pacto. Proverbios 2:17 habla de la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En Proverbios 2:17 dice el proverbio en el contexto: hijo mío, no te olvides de mi ley, porque mi consejo te va a guiar por el camino recto y te guardará de ese tipo de mujer. Y que luego, si usted ve los versículos a partir del 18, dice: la casa de ella, de esa mujer que viola el pacto, es una casa que va rumbo hacia la muerte. El juicio de Dios está sobre esa persona que viola el pacto. En Malaquías 2:14 dice: me diréis, ¿por qué? Quisiera más bien que vayamos a Malaquías, porque el versículo 13 es muy importante. Malaquías está casi está al final del Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento. Ubíquese en Mateo, si le es más fácil. Malaquías capítulo 2, versículo 13.
Dice, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? Versículo 15, no hizo el uno viendo él en abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Observa, hermanos, que había ofrenda y sacrificio como lo demandaba la ley de Dios, y aunque se derramaran lágrimas, Dios le dice, no la voy a recibir. ¿Pero por qué? Porque ustedes son desleales a su mujer. Eso significa, hermanos, que Dios no acepta eso de que, no, bueno, yo estoy bien con Dios, pero en cuanto a mi matrimonio es otro punto que yo lo estoy resolviendo como a mi manera. La Biblia dice, no, tu religión es hipócrita. No has aceptado más nada de tu parte si tú no cumples los roles del pacto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De allí la importancia, lo sagrado de la unión matrimonial. Es una unión sagrada. Esto implica, si lo vemos de esta manera, número uno, que la unión sexual no constituye un matrimonio. Una persona fornica o tiene relaciones sexuales sin haberse casado, no significa que ya están casados porque tienen relaciones sexuales. No. El caso de José y María. Ustedes recuerdan que José y María habían hecho el pacto matrimonial. En la cultura judía se dejaba un tiempo donde él iba a preparar las cosas, donde se le iba a llevar, y la virgen en este caso tenía que esperar. Si en ese periodo ella le era infiel, se trataba de adulterio, a pesar que ellos no habían tenido intimidad sexual. Es decir, el compromiso, el pacto que había entre ellos se asumía como ya un matrimonio realizado, aunque no hubiera sexualidad. Recuerden que José, cuando se entera que ella está embarazada y no sabe, obviamente no le ha revelado Dios que era del Espíritu Santo, él le iba a dar carta de repudio, es decir, se iba a divorciar de ella. ¿Por qué se iba a divorciar si no estaba casado? Es porque sí estaba casado, a pesar de que no hubiesen hecho la consumación, aunque no hubiesen tenido relaciones sexuales. En Deuteronomio 22 a 29 expresa lo que yo acabo de decir. La relación sexual entre dos personas que no se han jurado solemnemente un pacto matrimonial es una transgresión de la ley de Dios. Es de allí que la intimidad sexual sin el matrimonio es pecado, porque Dios dio la intimidad sexual como una bendición dentro del pacto matrimonial. Si una persona tiene relaciones sexuales con alguien sin haber hecho el pacto matrimonial, es donde ahí produjo la violación a su ley. ¿Y qué provoca la agresión de la ley de Dios? La muerte, su ira, la ira de Dios. Eso es lo que dice por eso es que la relación sexual, sin haber un pacto matrimonial, es una violación a la ley de Dios. En segundo lugar, nos da un correcto entendimiento de lo que enseña la palabra de Dios de las dos únicas causas lícitas para el divorcio. En Mateo 19, 7 al 8, se nos habla del adulterio. Y también en 1 Corintios 7 se nos habla de la deserción. En la deserción podemos ver que puesto que el matrimonio tiene como propósito el compañerismo, el divorcio repudia ese compañerismo. La deserción es la negación absoluta de un pacto de compañerismo. Noten que como la unión matrimonial no la constituye la intimidad sexual, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado definiendo. Entonces, el tener la relación, el tener una
el matrimonio no es solamente disuelto cuando hay una relación sexual ilícita, porque la deserción es precisamente un atentado contra el concepto del matrimonio. ¿Qué es el concepto del matrimonio? Un pacto de compañerismo multidimensional. Por eso el abandono de la persona, del cónyuge, se recibe en la Biblia como un acto de divorcio. ¿Me expliqué bien, hermano, o no quedó claro para alguno? ¿Está claro? No, ya va. Sí. ¿Puedo repetirlo, hermano? Lo que quiere decir es que, o sea, el adulterio no es razón suficiente para el divorcio. O sea, dice que la Biblia dice que el adulterio puede ser una causa justa para un divorcio, pero no necesariamente tiene que haber divorcio. Puede haber perdón y reconciliación. Entonces, el tener la relación ilícita sexual no disuelve inmediatamente el matrimonio. Si la persona víctima quiere procederlo, puede hacerlo según la Biblia. Pero como el matrimonio es mucho más que la relación sexual, entonces el abandoné mi hogar sin que yo me haya involucrado en una relación sexual ilícita, constituye también una causa justa de divorcio, porque yo estoy repudiando el compañerismo. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que... ¿Sí está claro, hermano? Eso es lo que queremos decir. Y en 1 Corintios capítulo 7, 12, versículos 13 y 15, Pablo explica la cláusula sobre la deserción. Ahora, aquí hay algo que hay que tener bien claro sobre el tema del divorcio. Siempre la causa del divorcio es el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero no todo divorcio es pecaminoso. La causa de todo divorcio es el pecado. No todo divorcio es pecaminoso. Esto es muy importante porque en ciertos lugares, ciertas iglesias, inclusive algunos hermanos queriendo tener también fidelidad a la palabra de Dios, tienen actitudes desmedidas con respecto al tema del divorcio. En algunos lugares y algunas personas tratan el tema del divorcio como si fuera el pecado imperdonable. Estigmatizan a una persona porque o venga de un divorcio o está en un proceso de divorcio. La Biblia no enseña eso, hermanos. Y en algunas circunstancias el divorcio es legítimo. Si quiero un ejemplo escritural de eso, por ejemplo, en Esdras capítulo 10 se le pidió a Esdras y más de 100 sacerdotes que se divorciaran. Y todo eso fue para honrar a Dios. Esdras capítulo 10. Jeremías capítulo 3 versículo 8 dice que Dios mismo le dio carta de repudio a Israel. Si bien es cierto que Malaquías dice que Dios repudia el divorcio porque repudia el pecado que causa el divorcio, no es cierto que todo divorcio es pecaminoso. No debemos tratar a las personas que conozcamos que hayan pasado por un proceso de divorcio básicamente como un hereje. Algunas actitudes son exageradas y tenemos que tener cuidado. En 1 Corintios 6, Apocalipsis 22, se nos da una lista de pecados abominables. ¿Se recuerdan? Apocalipsis 21, 8. Pero los fornicarios, los mentirosos, no se menciona el divorcio. 1 Corintios 6, los afeminados, los homosexuales, los mentirosos, los que se echan con varones, y esto era algunos, y ahí no se coloca el divorcio. ¿Estoy minimizando el tema del divorcio? No, hermano, estoy tratando que tengamos la actitud correcta. El divorcio ciertamente es causado por el pecado, pero es un pecado. ¿Y qué debemos hacer con el pecado? ¿Cuál es la solución bíblica para el pecado?
Y si yo tengo un pecado, vamos, no es divorcio, supongamos que yo robé, mentí, adulteré y me arrepentí genuinamente. ¿Qué significa que me arrepentí genuinamente? Que las personas deben tratarme con respecto a ese pecado nuevamente. ¿Qué hace Dios con ese pecado en mi vida? Es olvidado, cubierto por la sangre de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que tengamos cuidado, no estoy minimizándolo, pero no ponerlo a categorías como que básicamente es el pecado imperdonable. La Biblia no dice eso. La causa del pecado siempre es el pecado, no todo divorcio es pecaminoso. Eso requiere también que cuando uno ve algunos casos de divorcio, deba ser prudente en su opinión, y porque probablemente si fue manejado por autoridades bíblicas que uno considere competentes, entonces de seguro manejaron los detalles que no necesariamente tienen que hacerse público a toda la comunidad evangélica. Debemos ser prudentes y respetuosos. Amén. Amén. Eso es importante. Quería seguir. Con respecto a la inmoralidad, que era el tema que venía, el adulterio es la violación absoluta del supremo privilegio y sagrado corazón del matrimonio. Obviamente, la intimidad, ese compañerismo que yo tengo, que tiene entre un hombre y una mujer, en el matrimonio se le ha dado esa unión que no debería haber entre ningún otro hombre ni ninguna otra mujer, que es la sexualidad. La sexualidad precisamente atenta contra ese compañerismo. Esa es la razón porque la persona víctima puede hacer derecho al divorcio. Y no por eso está mal delante de Dios. De hecho, Dios se lo dejó. En la Biblia, el primero que habló del divorcio fue Moisés, en Deuteronomio 24. Y lo reguló, no lo prohibió. No es una prohibición, es una regulación que hay, que era contra la actitud del pueblo judío en aquel momento, que quería repudiarlo por cualquier razón. Según algunos comentaristas de los rabinos de la escuela de Hillel, que era también la escuela básicamente con la que se dividían los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo, dicen los comentarios de este rabino respetado que un hombre podía darle carta de divorcio a su esposa si veía que no le gustaba cómo cocinaba. Imagínense, por cualquier tontería ellos daban carta de divorcio. Entonces, en ese contexto el Señor Jesús impone el punto de vista de Dios en cuanto a Moisés. Pablo también habla en 1 Corintios capítulo 7 con respecto a eso. Pero eso es un tema que vamos a ver pronto, porque la siguiente carta que estudiaremos después de Romanos va a ser Corintios y habla acerca del matrimonio, el divorcio, pero estas cosas sí es importante tenerlas en su parte básica. Ya los tratamos. Entonces, ahora sí, la regla monógama del matrimonio, el párrafo 1, dice: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. La norma divina del matrimonio desde la creación ha sido la monogamia. Génesis 2:24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En Mateo 19, el Señor Jesucristo repite precisamente este mandato. 1 Timoteo 3:2, hablando de los requisitos para el obispo, para el pastor, dice que debe ser marido de una sola mujer. En Tito repiten los requisitos y se vuelve a decir que debe ser marido de una sola mujer. En Efesios 5:22-33 se habla de que los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Por qué hay casos de poligamia en la Biblia? Abraham, Jacob, David, Salomón. ¿Qué debemos tomarlo allí? Que Dios lo permitía. No, Dios nunca lo permitió. Ellos violaron el plan de Dios. Consecuencia de hablar, vinieron dos naciones en un conflicto eterno. Hasta hoy en día lo estuvimos viendo. En Jacob, la preferencia entre sus dos hijos, inclusive uno fue elegido por Dios, el otro no. Nada más el dolor que puede causar por un padre
¿sabes? Ese hijo yo no lo quiero. Nada más allí. David, insatisfacción. Nosotros sabemos el pecado el impulso sexual incontrolado de David lo llevó a pecados gravísimos, según de Samuel 12. Salomón es peor todavía, apostató. O sea, que la Biblia nos dice, como son libros narrativos, nos están contando cómo sucedieron las cosas. Y el hecho de que estos hombres de Dios, que fueron ejemplos para unas cosas, la Biblia nos dice que en eso no se cuidaron, pero Dios tampoco escondió las consecuencias que vinieron por su pecado. Sí. En el párrafo 2 nos habla del propósito, los propósitos del matrimonio. Dice, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Como vemos, Pablo luego en Efesios capítulo 5 describe que esa unión matrimonial refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Pero también la Biblia nos habla de este triple propósito del matrimonio. No el único ni lo más importante, sino también propósito. Los cristianos deben tener en cuenta esto. Los que ya estamos casados, y también debe ser importante para aquellos que tienen plan de casarse. En primer lugar, la ayuda mutua. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, la haré ayuda idónea para él. Contexto, el Edén era el paraíso. El mundo era perfecto. Adán era un hombre perfecto y necesitaba ayuda. ¿Cómo será ahorita? Eso fue antes de la caída y el hombre no estaba completo solo. Ahora, imagínense cómo es después de la caída, la necesidad. Entonces, el matrimonio fue diseñado por Dios para dar esa ayuda mutua, para que haya ese compañerismo. Hermanos, tú debes esforzarte por ser ese compañero de ella. Hermana, tú debes esforzarte por ser un compañero de ayuda idónea. La cual abandona, Proverbios 17, al compañero de su juventud. Es un compañerismo. Aquí se repiten los versículos que ya habíamos leído. En segundo lugar, se habla de que una de las razones para el matrimonio es la procreación. El Salmo 127 y Génesis 1:28 dice que nos debemos multiplicar. Esa procreación es para hacer discípulos de Cristo. El trabajo, el rol principal, el rol en cuanto a los matrimonios de traer hijos es para que esos hijos sean enseñados a temer al Señor, para traer más imágenes de Dios a la tierra, que gobiernen la tierra conforme al Rey que los ha puesto a gobernar. En ese proceso, el padre tiene la responsabilidad inicial. Cuando yo hablo de inicial, no digo que es única, digo que es inicial. Pero recuerden, creo que es un libro del pastor John Piper, un ejemplo a mí me impactó. Él dice, si el Señor Jesucristo apareciera en persona en tu casa, tocara la puerta y tu esposa o tus hijos abrieran, lo primero que él diría será, ¿dónde está el hombre de esta casa? Recuerden que la que pecó primero fue Eva y Dios buscó a Adán. La responsabilidad inicial recae sobre el hombre en todos los asuntos del hogar. Pero cuando yo digo que él es un llamado a liderizar en ese lugar, no estoy diciendo que es el único, pero debe tener la iniciativa. Amén. En tercer lugar, el otro propósito es evitar las impurezas. 1 Corintios 7, versículo 2 y 3.
Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hermanos, casados, el medio que Dios dejó para ayudarnos en la santidad es el matrimonio, para que la intimidad se dé libremente. ¿Qué significa eso? Y con esto quiero decir unas palabras con consideración, pero que es en la enseñanza bíblica. Porque sucede más con la dama. Por lo general, la dama es afectada por las situaciones y circunstancias que suceden en la vida, y lo primero que hace es restringir la intimidad hacia su esposo. La Biblia dice que eso está prohibido para las esposas, ¿no? Y que cuando tú restringes eso, tú no estás haciendo el medio que Dios quería para ese hombre. Una mujer puede quejarse, pero es que le pasa a él que no se cuida los ojos, no cuida su vista, no se cuida con el trato a las mujeres. Es que Dios le dio una esposa para que el impulso sexual fuera satisfecho en la unión matrimonial. Es decir, usted debe procurar que en el matrimonio haya tanto encuentros íntimos al hombre le sea necesario para estar bien. Digo con consideración porque si obviamente, hermano, si tú sabes que Dios ha puesto eso así, y si te comportas como un patán, o sea, ni que sea la mujer más santa va a procurar, va a hacer eso de manera alegre. Pero si ya sabes que es un mandato de Dios, facilítale la obediencia. Pero independientemente, hermanos, de cómo tu esposo cristiano se comporte, tú no debes restringirle la intimidad, no debes condicionarlo. Y la manera de ayudarlo en su santidad es que tengas la frecuencia tanto sea para él. Y eso, hermano, cada hombre es diferente. Y no nos vamos a poner lugar cuánto tiene que ser lo tuyo. Eso es una conversación inapropiada. Pero lo que quiero decirle es que cuanto su esposo le diga que sea necesario. Para algunos será todos los días. Para algunos podrán mantenerse con más distancia. Digo esto porque en la gran mayoría es la dama quien puede prescindir de esa parte del matrimonio por largos periodos. Y no significa que tiene otro hombre, significa que ella está diseñada por Dios a no verlo, a no necesitarlo con esa regularidad. Pero querida hermana, quiero decirte, como pastor, con la autoridad de la palabra de Dios, que eso es un acto que Dios dejó para el matrimonio y que él debe ser cubierto todas las veces que sea necesario para tu esposo. Todas las veces. Salvo por enfermedad, por una situación muy crítica, donde uno sea también comprensivo, está de luto. Por favor, vamos a considerar, tú eres un compañero también, hermano. Tú eres un compañero, tú lo vas a ayudar. Hay un problema con un hijo. Un problema, está enfermo, está grave, cayó en droga. O sea, son cosas que de verdad la persona lo tienen mal. Bueno, sé comprensivo. Pero de todas maneras la Biblia dice que esa lejanía no debe ser por mucho tiempo para que no les tiente el diablo. Y lo otro, por ejemplo, para los jóvenes,
por ejemplo, entendiendo el joven que hay un impulso sexual que a veces puede ser que con el cual se está luchando, es verdad que uno no se debe casar solamente para eso, pero el medio dado por Dios para cubrir eso es el matrimonio. No es una experiencia mística, un corrientazo que me va a dar donde yo no voy a decir más nunca nada. No, el matrimonio. El punto es que el matrimonio, como dice Dios, es un compromiso para reflejar la unión con Cristo. No es que, es que ella es la que me encrispa los pelos de la piel. Eso es romanticismo, hermano, olvídelo. Eso es mundano, eso no es cristiano. El propósito matrimonial es mucho más trascendente que eso. Y permanecer casado no significa de permanecer enamorado. Como yo les dije, es un pacto matrimonial, es decir, yo entré en un pacto entre Dios, tú y yo. Te dije que te iba a amar, te iba a acompañar y te iba a respetar. Y si la otra persona no cumple las condiciones, hermano, tú no las cumples, pero yo sí, porque yo le hice un pacto a ella. Mucho más elevado. Eso es un tema también, pero podemos hacerlo también en otra ocasión, vamos a seguir abordando. En tercer lugar, en el párrafo 3 y 4, nos dicen acerca de los sujetos lícitos del matrimonio. Párrafo 3. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de todos los cristianos casarse en el Señor. Si un hermano miembro de la iglesia o hermana sale que se va a casar con un incrédulo, esta persona está básicamente violando expresamente un principio de Dios. Si no se arrepiente, debe ser excomulgado, debe ser tratado como tú eres entonces parte del incrédulo. Debe ser excomulgado. Y por tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que sean malvados en su vida o que sostengan herejías condenables. Si yo llevo a Cristo y mi esposo o mi esposa no es cristiana, es cristiano, 1 Corintios dice, no se separen. Hasta que el esposo o la esposa incrédula quiere divorciar, esa palabra separarse significa divorcio. Si el esposo incrédulo quiere hacerlo o la esposa incrédula quiere hacerlo, dice la Biblia, hágalo y usted es libre para volverse a casar. Es libre para volverse a casar. Porque a paz nos llamó el Señor. Esa es la instrucción bíblica. Párrafo 4. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra. Ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. La regla general que nos habla el párrafo 3, toda clase de personas capaces de dar su consentimiento. La regla específica, hay una restricción al cristiano, ya le he dicho, es deber de los cristianos casarse en el Señor. La mujer casada está ligada por 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Inclusive cuando alguien queda viudo o viuda, se puede volver a casar, pero en el Señor. En cuanto a los sujetos lícitos del matrimonio, en el párrafo 4 hay una restricción natural. No debe contraerse dentro de lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra. ¿La Biblia prohíbe eso? Sí, hermanos, claramente. Levítico capítulo, versículo 18, de versículos 6 al 18. Una nota. Si usted lee esos pasajes, se introduce con un eufemismo hebreo. Eufemismo es cuando se habla de una cosa con otro nombre para que no se vea tan grotesco. Por ejemplo, lo va a ver en Levítico 18, 6 al 18, que dice: la desnudez de tu padre no descubrirás, la desnudez de tu hermana no descubrirás. Eso es un eufemismo. Está diciendo no tengas intimidad sexual con ellos. Por eso también se cree, por ejemplo, en Génesis 9, cuando dice que Can vio la desnudez de Noé. Algunos intérpretes, me inclino por esa interpretación, dicen que Can violó a su
la esposa de Noé en ese momento. La reacción de Noé justifica que lo que cometió Cam no fue simplemente que miró. Entonces es un eufemismo, porque se utiliza el mismo eufemismo de Génesis 9 que en Levítico 18. Y lo que está prohibiendo allí es que deben tener la intimidad sexual. Los lazos de consanguinidad están entre tu padre, tu madre, tus hermanas, tus hermanos, la mujer de tu padre, es decir, tu madrastra. Y se aplica en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 5, Pablo dice que había un perverso que tenía la mujer de su padre. No es su mamá, era la madrastra. Pero Pablo dice que es prohibido porque Levítico 18 lo prohíbe. Le aplicó la ley a ese hombre. Eso nos debe tener cuidado de que, bueno, esas cosas fueron en el antiguo pacto, ya esa ley no se cumple. No, hermano, la ley, recuerden, se aplica toda, excepto cuando explícitamente o en principio se dice que se abolió. Y dice que era la mujer de su padre, que casi viene siendo su mamá, aunque era la madrastra, porque la Biblia dice que son una sola carne, era la esposa de él. Por ser una carne, entonces él vio la desnudez de su padre también. ¿Me estoy explicando? La Biblia prohíbe eso, hermanos. Hoy me estoy quedando. La Biblia prohíbe eso. Y hay un caso aquí también moderno. Los grados de consanguinidad, según este pasaje, significa que algo menor a un primo, a una prima, es prohibido. Pero a partir de ahí en adelante es admitido. Ahora, lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. Y usted tiene que tener cuidado allí. ¿Por qué? Porque está primero las relaciones sociales. En algunas sociedades, Venezuela es una de estas, los primos básicamente se crían como hermanos. Que por eso se le llama primo hermano. Es por eso que una relación allí se toma como algo incestuoso o algo aborrecido. Entonces, cuando una persona, un cristiano, quiere insistir en una relación así, a pesar de que es un escándalo para la familia, entonces hay que tener cuidado porque está actuando mal. No está teniendo cuidado del testimonio que da para la sociedad. ¿Sí me estoy explicando? Lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. En algunos otros casos, algunos primos que son más lejanos, no se criaron juntos, y ahí puede aplicarse un principio, bueno, la Biblia no lo prohíbe como tal. 2. En ese caso también hay problemas genéticos. Se sabe de muchos casos de personas que han tenido se han unido en matrimonio y los hijos nacen con problemas genéticos. Ahora, eso no quiere decir que es una maldición de Dios, un niño con un problema, síndrome de Down, o que algunos nacen sin una de sus extremidades desarrolladas. No, simplemente explica la imprudencia que están cosechando. Eran genéticamente incompatibles, igual se unieron y surgió esto. Aunque sé que estos niños que nacen así deben ser amados y deben ser tratados con toda la dignidad, sabemos que no es la planificación de ningunos padres salir embarazado y traer un hijo con alguna discapacidad. Pero parte de eso surge de esa imprudencia. Entonces, lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. Es mejor a veces evitar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir, hermano? Por cierto, la gente dice, ese es el Levítico 16, sea el 18, eso es la ley mosaica que se le aplicaba a la teocracia de Israel. Falso, porque a partir del versículo 24, Dios le dice a Moisés que él estaba juzgando a las naciones alrededor de ellos por estos pecados. Entonces no era una ley para el pueblo de Israel específico, era una ley que Dios estaba juzgando a todas las tierras. Amén. Con esto entonces, hermanos, damos por concluido
Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estaba prohibido inclusive en la ley de Moisés, y Juan la aplica aquí, que la esposa del hermano no podía tener. Era descubrir la desnudez del hermano. No se podía tener. Y el Corintios 5 cuando habla de alguien que parecía su mamá, pero en realidad su madrastra, pero se toma, es tu mamá porque es una con tu papá. Y está prohibido. Eso entonces, hermanos, es el punto acerca del matrimonio. ¿Estamos claros hasta el momento? Oremos por favor entonces para finalizar la parte del estudio. Amado Señor, gracias. Gracias te damos por la bendición que nos has dado de poder meditar en tu palabra con respecto a este tema, sobre todo, Señor, el matrimonio. Aquellos que tenemos varios años, Señor, te lo agradecemos. Te lo agradecemos inclusive porque cuando a la medida que aprendemos, tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos da convicción de pecado, de tantos errores que hemos estado cometiendo. Pero tu gracia es mayor, Señor, que el pecado, y también nos guía, nos corrige y nos ayuda. Por favor, yo te ruego una bendición especial sobre cada matrimonio que viene acá en esta iglesia, Señor. Te suplico, Padre, que nos dirijas, y me refiero a los hombres, Señor, a los cabezas de hogar, específicamente, Señor, quienes tenemos el peso de la mayor responsabilidad de lo que sucede en nuestro hogar, Señor. Oh Dios, ayúdanos indistintamente de las capacidades que tenemos para la comprensión teológica, nuestra edad, cronología espiritual, ya sea que estemos nuevos en los caminos tuyos o tengamos ya varios años, ya sea que seamos ávidos estudiosos o a veces estamos aprendiendo poco a poco, indistintamente, Señor, del nivel que cada uno de los hombres casados que vienen a la iglesia tengan, Señor, ayúdalos para que se formen y vivan de acuerdo a como tú defines la masculinidad, Señor, para que vivan su hombría, vivamos nuestra hombría como tú la defines, Señor, no como la define la cultura, no como la define el mundo y mucho menos Satanás. Te rogamos, Padre, que tu palabra a los hombres nos ilumine, nos enseñe, nos afirme y nos ayude a ser los hombres que debemos ser, Padre. Te ruego por los casados y te ruego por los hermanos solteros y jóvenes o adultos también que estén solteros, para que si en la medida del futuro, Señor, ellos estarán uniéndose en pacto matrimonial con una hermana en Cristo, te ruego que estos hombres se preparen bíblicamente para que, Señor, por supuesto, tengamos la garantía de tu bendición, porque seguimos tus pasos y tu ley. Te ruego una bendición especial sobre nuestras esposas, Señor, las hermanas, cada una de ellas, para que de la misma manera, Señor, ellas puedan ser dirigidas, no por un hombre que las amenaza, ni que las tiene pisadas, ni que las está, Señor, constantemente imponiéndose, pero que ellas teman a ti, sobre todo, Señor. Y que en ese temor que le tienen a su Señor, entonces puedan cumplir sus roles llamados por tu palabra, los roles que verdaderamente definen la feminidad bíblica, y que ellas, Señor, puedan abundar en eso. Todo esto, Señor, te pido también por aquellas hermanas que en este momento no estén en unión matrimonial, y que si en un futuro, Señor, también has de unirlas en matrimonio, Señor, con otros santos, te ruego, Padre, que las cuides, las bendiga, igual que a los hombres, Señor. Te ruego que nos ayudes a todos, a que nos guardes del pecado sexual, Señor, la inmoralidad rampante, Señor, tanto en nuestra sociedad como en nuestros propios cuerpos también, el pecado remanente, Señor. Oh Dios, danos temor, que no querramos caer, Señor, que si alguno haya ya hecho
algunos pasos en rumbo a la caída, te suplico, Padre, te ruego, te imploro, Señor, que desista de ese camino, que lo guardes, que nos guardes en santidad, Señor, que nos guardes del pecado vil, del adulterio, de la inmoralidad, de la fornicación, Señor. Oh Dios, ayúdanos a de verdad honrarte, en primer lugar a ti, honrar, Señor, a la persona con que hemos entrado en pacto, nuestras esposas y los esposos, Señor. Y aquellos solteros y solteras que te honren, que están en pacto contigo, Señor. Protégelos, por favor. Te lo pido, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Gracias por tu bondad. Tu palabra dice, aquel que es poderoso para mantenernos sin caída, que nos guarda, que nos protege, Señor. Ayúdanos. Te ruego, Señor, también por los hermanos y hermanas, que en el deseo, Señor, de tener una relación matrimonial, lo puedan hacer, como dice Pablo, en el Señor, y que por supuesto, por las distintas razones que hoy en día están separados o divorciados o solteros, por supuesto no vayan a cometer los mismos errores del pasado, que ahora sean iluminados con tu palabra. Guárdalos, Señor, por favor, y bendícelos. Es nuestro deseo como iglesia, te lo imploramos, te lo suplicamos, que cada uno de nosotros pueda comprender la trascendencia de la unión matrimonial, que precisamente le predica al mundo que es la unión pactual que hay entre tu Salvador y su iglesia. Oh Dios, qué gran misterio para nosotros, Señor. Y mira cómo a veces mancillamos tu nombre. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, por favor. Pero ayúdanos a elevar tu nombre, santificarlo en medio de la generación perversa, para que tu Dios sea glorificado y seas alabado. Seas, Señor, reverenciado al ver nuestra buena conducta en Cristo. Te lo pido, Señor, por favor. Ayúdanos, por favor. Y gracias porque sabemos que si pedimos una cosa conforme a tu voluntad, ya la tenemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.